Buenas noticias en Lanzarote con respecto a la pandemia. Sigue bajando los contagios de COVID, en este caso en nuestra isla. Ayer se notificaba oficialmente por parte de la Sanidad Pública Canaria 87 casos, nuevos contagios, pero en cambio se notificaba más de 300 altas médicas. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, pues se confirma, de momento, se confirma de que hay una estabilización de los contagios y a la baja, ¿no? Hombre, evidentemente hay que ser optimista, no solo es el resultado del día de ayer, sino que antes de ayer también se produjeron muchísimas altas y muy pocos contagios en comparación con los últimos datos a lo que nos tenía acostumbrado esta última variante, ¿no? La Omicron, o incluso ahora hay una nueva que no recuerdo ni cómo se llama, ¿no? La Omicron. Super Omicron. Sí, la Supra, una cosa, un nombre bastante fantasmagórico, ¿no? Que es prácticamente el efecto que ha producido esta pandemia en la sociedad últimamente por la virulencia, ¿no? de estas últimas olas. Pero bueno, afortunadamente parece que está remitiendo, no solo en Lanzarote, sino en Canarias y a nivel nacional, aunque sí es verdad que todavía sigue en algunas comunidades o incluso en Gran Canaria y Tenerife, que entraban ayer en fase 4, sobre todo Gran Canaria, pues siendo o causando bastantes daños en los hospitales o teniendo la presión bastante alta. Lo que sí es cierto, Usoa, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por desgracia, este mes de enero ha sido a nivel de muertes bastante importante en Canarias, 200 muertes. Creo que ha sido el mes que más personas han muerto por COVID desde que está la pandemia en Canarias. Claro, son datos demoledores todavía, porque no dejan de ser fallecidos, aunque es verdad que aquí volvemos otra vez a insistir en la diferencia entre morir por COVID o morir con la COVID, ¿no? Porque hay que hacer esas matizaciones en muchas ocasiones teniendo en cuenta que son personas... ¿Morir de COVID o con el COVID? Claro, bueno, es lo mismo que acabo de decir. Es lo mismo que acabo de decir, pero a lo que me refiero es que muchas de estas personas que fallecen son enfermos crónicos a los que se les complica ya su cuadro clínico muy complejo, ¿no? Y efectivamente pues el COVID no ayuda en nada y es un acicate, digamos, a ese deterioro y a ese desenlace. Mira, yo pongo en cuarentena los datos que estáis dando, primero porque aquí mucha gente no hace cuarentena, entonces eso nos lleva incluso a que hay muchos que se están autopracticando el test de antígenos, que están haciendo, digamos, el aislamiento a su manera preventivo, y que luego ni siquiera se hacen un test para regresar a sus puestos de trabajo, a la vida cotidiana. No hace falta, no hace falta, no es obligatorio, no lo dice Sanidad. Mira, no es una cuestión de que no sea obligatorio ni que te lo vayan a exigir, ¿no? Sino que es un poco de sentido común. Hay muchas personas que al séptimo día siguen dando positivo y siguen con una carga vírica de contagio. Entonces, de hecho, las administraciones... Un porcentaje muy bajo, sí, pero las administraciones sanitarias vuelven a insistir que entre el séptimo y el 10º día, esas personas que se incorporan, digamos, a la labor de su trabajo porque lo requieren, tienen que extremar las precauciones, no pueden quitarse la mascarilla, no pueden estar por ahí de lerele. Bueno. Entonces, se tiene que ser categórico en esto porque ahí es donde muchas veces pues, se transita esa colada de contagios que de repente hace que las cifras se desorbiten otra vez. De todas maneras, Usoa, yo creo que una de las cosas positivas, entre comillas, si se puede decir que ha tenido Omicron, ha sido precisamente que va a, de alguna manera, inmunizar a mucha gente, porque mucha gente ha cogido la enfermedad en estos últimos mes y medio. Yo la verdad es que no quiero venir de Pepito Grillo, pero discrepo de eso porque hay muchísimas personas que se han infectado 2 y hasta 3 veces. No, infectarte sí, lo de la inmunidad, entre comillas. No, la inmunidad, vamos a ver, a la infección tiene más inmunidad quien la ha cogido, tiene más reserva, digamos, más carga defensiva que el de la vacuna, sobre todo cuando ha pasado un tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo cierto es que ya la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando ya de un organismo de palabras mayores, ha dicho ayer que prácticamente en primavera se daba por finalizado en lo que es el mundo rico, porque eso sí lo diferenció, el mundo desarrollado se daba por finalizada. Fue las declaraciones de un experto, de uno de los expertos que tiene la Organización Mundial de
de la salud, aunque sí es verdad que todavía no está consensuado, no se ha tomado una decisión y tendrán que ver cómo evoluciona esta variante Omicron o las posibles variantes de aquí a marzo, ¿no? Que es cuando se quiere ver cómo sigue la evolución de la pandemia, para dar por terminada la pandemia, pero no el coronavirus, ni extinguido el coronavirus, que es una cosa muy diferente y con el cual parece que vamos a tener que convivir de cara al futuro, ¿no? El certificado COVID ya, de hecho, ya se está replanteando en muchas comunidades. Por ejemplo, Cantabria lo quitó el lunes, ya no es obligatorio para entrar a ningún sitio el certificado COVID. Asturias lo aplicaba creo que a partir de mañana. Tampoco van a exigir el certificado COVID porque entiende que el certificado COVID estaba bien para que la gente se vacunara, para intentar que la gente no vacunada se vacunara, para ponerle restricciones y no pudieran... Es que un extra de seguridad sería que a ti te solicitaran el pasaporte COVID junto con el DNI, cosa que no está sucediendo. En algunos restaurantes y locales aquí en la isla de Lanzarote a mí me lo han solicitado, pero de nada sirve que yo lo enseñe en mi móvil y tú no verifiques mi identidad. Entonces esto es como de chufla, que es un poco es que todo el mundo lo la pide, conclusión. entre tú y yo lo piden por pedirlo, porque nadie ni te lo miran bien ni nada, te lo hacen. A ver, yo por ejemplo que vengo de Madrid, en Madrid no te lo piden en ningún sitio. En Madrid usted puede ir al teatro, puede ir a los bares, puede ir a los restaurantes, puede entrar en zonas abiertas, prefiero en terraza o en el interior, y nadie te pide... Porque ellos no han apostado, ¿no?, por la utilización del certificado. Efectivamente. Y ellos consideran que no es necesario. ¿Por qué? Porque ellos tienen la lógica científica de que ahora mismo el certificado COVID, al quien no protege, es decir, a quien no protege es el que no está protegido, es el que no está vacunado. Pero los que no hemos vacunado estamos protegidos. Bueno, pero entonces no tiene mucho sentido ya. Cuando hay un nivel de vacunación en España cerca del 90%. Vale, pero ese mecanismo funciona, por ejemplo, cuando uno quiere viajar. Funciona en otros países porque se aplica el protocolo con más rigidez y con más seriedad de la que se está haciendo en cada una de las comunidades autónomas españolas. Y lo digo porque este documento en sí, y tú sabes que yo he sido muy crítica, sobre todo porque creía que se estaba exigiendo en un momento en el que no todo el mundo estaba vacunado en un porcentaje mayoritario y eso discriminaba a un grupo poblacional importante. Pero una vez ya que lo tenemos, le resta efectividad cuando no se aplica con rigurosidad y cuando no se fiscaliza esa medida que tú vas exigiendo por ahí y que luego hace un embudo de botella, ¿no?, un cuello de botella, mejor dicho, en la restauración, porque efectivamente hay muchas personas que dicen, pero esta tontería... Esta tontería, si no podemos, digamos, controlar a todos nuestros clientes a través de unos registros en condiciones. Efectivamente, yo creo que se ha hecho más el paripé que otra cosa y ya verán, me equivocaré, pero ya verán que antes de los carnavales ya se habrá quitado en la mayor parte de las comunidades autónomas, porque ya empezó Cantabria, ahora le sigue a Asturias, pues muy pronto lo seguirán otras comunidades donde no se va a exigir el certificado COVID. Simplemente un apunte, porque hoy además he tenido esta información. Tengo un conocido que está en Alemania y en concreto para entrar a los restaurantes, como no tiene la tercera vacuna, porque te exigen la tercera vacuna, ¿vale?, para entrar a ciertos locales de ocio, de restauración, etcétera, pues tiene que hacerse un test de antígeno todos los días. Entonces, tú imagínate qué incomodidad supone esto en tus días de vacaciones. Pero Alemania entiende que es la única manera de ir estrangulando a esos que no se quieren vacunar. Ya, pero ya, insisto, que está muy bien, pero que cada vez tiene menos sentido, porque en España casi el 90% de las personas se han vacunado. Es que cerca del 90% ya es una inmunidad, inmunidad no, porque no se puede decir inmunidad, pero bueno, pero que ya hay una defensa contra la enfermedad bastante alta, muy alta, porque los que están en peligro, los que están corriendo riesgo, realmente son aquellos que no se han vacunado. Los que no hemos vacunado, pues ya o los hayamos cogido, como es el caso mío, que tenía 2 vacunas, más la tercera, más el pendiente, pero ha cogido el COVID, ¿no? Claro, pues ya... por cierto, que el Ministerio de Sanidad hoy informa que entre 4 y 5 meses es lo que tienes que esperar una vez que has pasado el COVID. O sea que fíjate que baile de opiniones. Hoy está publicado en portada en El País. Pues será hoy ya, porque por fin, mire que yo me he movido y hay muchos médicos aquí en Lanzarote y algunos, incluso el señor Amó, le estoy diciendo, porque es que yo siempre me gusta, yo soy muy científico y creo en la ciencia. Lo que no creo es que le den argumentos a los negacionistas tomando medidas
muchas veces caprichosa por parte de como la Comunidad Autónoma de Canarias o el Ministerio de Sanidad. Pues eso es una muy buena noticia, Ulloa. Pero que lo tienes seguro, ¿no? Que tú mismo te has dado cuenta, porque lo hemos ido preguntando a quien corresponde, a la fuente, digamos, más acreditada. Y ha habido un baile de opiniones, porque no se tenía del todo claro también cómo aplicar esto. Los inmunólogos lo tenían todo el 100% claro, los vacunólogos, como se les llame, eran los que... El propio Amos nos dijo que un mes. Sí, pero Amos, yo he hablado internamente con él, me decía un mes, dice, Jorge, esto es lo que dice el Ministerio de Sanidad, claro. Pero evidentemente, ¿quién no va a estar más protegido una persona que se infecta de manera salvaje, digamos, natural, que una vacuna? Cuando se ha demostrado, por otro lado, que la vacuna, por desgracia, nos contaron una cosa, pero no el 100% de los efectos de la vacuna. Es decir, la vacuna no ha servido para que no se contagie la gente. De hecho, no se ha contagiado más en toda la pandemia que cuando hemos estado más vacunados que nunca. Es decir... Sí, pero ha bajado la gravedad, ¿no? Efectivamente, que bastante. Es decir, eso ha conseguido... No, ha sido muchísimo, ¿no? Que ha conseguido que la UCI, por ejemplo, en Lanzarote, pues prácticamente no haya nadie. Oye, hay otra novedad importante, que se abre también la vacunación en Canarias a la franja etaria de 18 a 39 años, ¿eh? O sea que prácticamente, salvo en la tercera dosis, la de refuerzo, ¿eh? Bueno, pues ya veremos, pero lo cierto es que la situación va mejor en Canarias, va mejor en Lanzarote, pero es verdad, y eso es un dato importante, que en el mes de enero han muerto 200 personas con COVID o de COVID, como ustedes quieran. Bueno, por cierto, que los 430 inmigrantes que llegaron en 9 pateras este fin de semana, en menos de 3 días, pues ha de alguna manera... provocado que se noten las costuras del sistema de los protocolos que tenemos para la inmigración, sobre todo con respecto, Pedro, a que antiguamente las pateras que venían una a la semana o dos, pues a todas aquellas personas que en esa patera, pues si había algún positivo, se ponía en cuarentena a todos, a los positivos y al resto. Sí, a toda la patera, ¿no? A todos los ocupantes de la patera. Ahora solo a los que dan positivo. Ahora ¿no? solo dan positivo porque ya no hay forma de poder... El resto se internan, evidentemente, pero no se... Se internan y se les envía ya directamente a Gran Canaria o a Tenerife porque no hay... están sobredimensionados en este caso, para que lo entiendan, porque esto es un sistema complejo, ¿eh? Aquí es Cruz Roja quien recibe a los inmigrantes, son los que son... Aquí y en toda España, ¿eh? Bueno, salvo en La Graciosa. Sí. Salvo La Graciosa, La Graciosa que es en España. Bien, entonces lo recibe y ¿qué hace? Lo lleva, en este caso, a la nave que tiene el Ministerio del Interior en Argana. Conocida como la nave de la vergüenza, hay que reiterarlo. Lo lleva para identificarlo y retenerlo durante las primeras 72 horas. Los tres primeros días. Las primeras 72 horas. Y a partir de ahí, normalmente, se coge y se deriva directamente a los albergues o centros de atención al inmigrante en Gran Canaria o en Tenerife. Creo que últimamente el Matorral de Fuerteventura ha habido algún problema, no sé si es que el juez ha puesto que no tiene las condiciones adecuadas o qué. Lo cierto es que me han dicho que no se sabe si ya lo están llevando a Fuerteventura también. Pero bueno, a Gran Canaria sobre todo y a Tenerife. Pero ¿qué pasa? Que los que van a hacer las cuarentenas se les envía a un complejo turístico donde tiene el gobierno de Canarias, lo ha alquilado para esa gente que puedan estar contagiados de COVID, ¿no? Y ahí hacen la cuarentena y pasan también los que tienen la enfermedad. Pero como ya no caben, pues entonces se les manda sin hacer ninguna prueba. Se les devuelve. Claro, Lanzarote se les manda a Gran Canaria y a Tenerife. Preparada, entre comillas, con esta nave de la vergüenza y todos los parcheos que se vayan imponiendo para realizar una acogida inicial. O sea, y por favor, que esto quede claro, es una acogida inicial. Por lo tanto, yo no sé si es que no estamos preparados y el sistema explota, o es que nos están llegando 9 pateras, 400 inmigrantes. Entonces, estas cifras hacen que haya un colapso, que haya un hacinamiento, que la prensa nacional ya empiece, por fin, a hacerse eco también de lo que está ocurriendo aquí en la isla de Lanzarote. Ahora mismo veo que la delegación del gobierno, otra vez, con la pelota arrojadiza del tema de la inmigración, con el Ayuntamiento de Arrecife, que sigue pidiendo que se le permita, ¿no?, esa instalación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros en otro lugar nefasto, que es
el entorno de la comisaría de la Policía Nacional. Es que ese tampoco es un lugar adecuado para tener a estas personas. Durante 72 horas es lo legal, pero sabemos todos que están muchos más días, ¿no? Sí, y en algunas los días que sea necesario hasta que se le puedan llevar. Pero lo que tú dices, la prensa nacional, hay que tener cuidado, Usoa, porque precisamente la prensa nacional, lo que para que tú veas cómo se manipulan las informaciones, lo que está tratando de decir es que la culpa es del Ayuntamiento de Arrecife por no darle los permisos al Ministerio del Interior para que puedan pasar esas primeras 72 horas. Eso no se ajusta a la realidad, ¿no? No se ajusta a la realidad, no, y lo que tiene Uso a razón. Digo, oiga, es que tampoco, ¿usted por qué pone en ese lugar sin consenso, sin preguntar aquí al Ayuntamiento de Arrecife, por lo menos, y a las autoridades, a ver si ese lugar enfrente, en una zona cercana al centro de Arrecife, cuando hay otros lugares donde se podría colocar? De hecho, la noticia que yo tengo del Ministerio del Interior o fuente cercana al Ministerio del Interior es que si el Ministerio del Interior, que tenía previsto reunirse estos días, el comisario de la policía, y no sé si también el delegado del gobierno con Astrid Pérez, no resuelve ya el tema de Arrecife, porque Arrecife si en 2 o 3 días ya podía rechazar definitivamente la actividad, pues tenía pensado desplazar todo eso que tienen a una zona, a un llano, de la zona por ahí, por la zona de Argana. Ya veremos si eso... Pero ya está aclarado, Jorge, porque hay que recordar que Arrecife argumentó que no daba el permiso porque no estaba identificado, porque no había pedido puertos del Estado, la autoridad portuaria, no había cedido ese terreno para que a su vez el Ministerio de Interior lo pudiera utilizar. Era una argucia legal para intentar evitar que ese campamento, que el Ayuntamiento de Arrecife se ha mostrado contrario a que se instale, pues tuviera avisos de legalidad. Ahora que haya otro tipo de argumentación, o como bien dices tú, que haya habido unas reuniones de última hora donde se pueda buscar una ubicación alternativa. Pero ¿el origen del problema cuál es? El origen del problema está en la otra orilla. En la otra orilla, de donde estas personas vienen, salen, sí, eso está claro, o huyen de cuestiones. No, pero es que hay que poner el foco y la cronología de los hechos tal y como sucede. Y después ya depuramos aquí las responsabilidades, pero que es, digamos, la tercera, quinta capa. El origen no está en la isla de Lanzarote. Entonces, si a mí me están pidiendo también extremar las precauciones con el tema del COVID y, por lo tanto, se me exigen una serie de restricciones apelando a la seguridad, ¿qué es este coladero? Pero para ellos mismos, para esas personas que pueden perder la vida en el trayecto, que las hay, y muchas. La imagen de ese niño que va, entiendo que con sus padres, o vete a saber, es que no sabemos con quién está viajando ese niño que acabamos de ver en el muelle comercial. Es que si voy a decir el de la cebolla te vas a echar encima. No, lo de la cebolla es que lo dicen ustedes, los peninsulares les gusta decir lo del muelle de la cebolla, y yo creo que no han visto nunca una cebolla, porque ahí nunca se le llamó a este muelle el muelle de la cebolla. Este es el muelle comercial. Hay alguien, no sé por qué, en emergencia, en el chat de emergencia, que el hombre, seguramente el pobre, alguien le dijo que eso se llamaba el muelle de la cebolla. O por costumbre. O por costumbre. El muelle de la cebolla no está ahí. El muelle de la cebolla, todos aquellos que tenemos edad, sabemos dónde estaba y está en lo que hoy, para que lo entiendan, no existe ya el muelle de la cebolla. ¿Dónde era el kiosco? ¿No? Pero es para que lo entienda, es donde está el kiosco. El kiosco de la Están llegando, digo, inmigrantes a diapasón. Es decir, ya con un ritmo que... y sobre todo del subsahariano, que eso no, sí, ya habían dejado de venir. Y es posiblemente el perfil que a mí más empatía me provoque por la situación de muchos de los países que están en peor, ¿no?, condición que incluso el reino alauí o marroquí. Mira ese niño. ¿Quién garantiza que esos sean sus padres? Bueno... No, pero que lo más probable es que sea, por lo menos su madre. Su padre no sabemos, pero su padre... todo ese proceso administrativo de identificarles y de cierta manera mantener un registro y un orden se tiene que hacer. Y se tiene que hacer dando a estas personas el cobijo necesario. Y estas personas han estado sin baños, sin agua, sin un lugar cómodo donde poder estar más de 72 horas. Y eso lo sabemos. Bueno, evidentemente el fenómeno de la inmigración es un problema que tiene difícil solución, tiene muchas aristas, pero es verdad que Europa no está tratándolo de manera adecuada. Hay que intentar que la gente venga lo menos posible, en este caso, a Canarias, que sirve de trampolín para ir a Europa.
Lo que hay que intentar es que, siempre se ha dicho, de que ellos puedan vivir en sus países y no tengan que estar viniendo porque la mitad de ellos vienen por obligación. Hay otros que a lo mejor vienen simplemente porque consideran que pueden mejorar su calidad de vida, pero eso sí, arriesgando sus vidas. Bueno, antes veíamos el puerto del el muelle comercial, o muelle chico, como le llamamos algunos, que nacimos cuando se creó el muelle de los Mármoles. Pues precisamente en el muelle de los Mármoles hay una polémica ahora que están viviendo. ¿Por qué? Porque los consignatarios, los empresarios consignatarios del puerto de los Mármoles, del puerto de Arrecife y de Fuerteventura y del puerto de Rosario, en este caso han criticado y han pedido la paralización a la autoridad portuaria de la concesión que le han concedido a una empresa de Lanzarote, en este caso creo que es de Yaiza, hermanos Tavío, que han solicitado una concesión para poder tener una industria pesada a la entrada y salida del puerto de los Mármoles. Los consignatarios consideran que no es el mejor sitio para este tipo de industria, que provoca de alguna manera un impacto visual para los usuarios, sí, para los usuarios del puerto, ¿sí? Para los pasajeros, que también puede provocar también problemas medioambientales. Y en este sentido han solicitado pues el informe de impacto ambiental. Jorge, eso te iba a preguntar. Y los consignatarios primero se han cerciorado, y yo no tengo por qué, yo no conozco ni a la gente que tiene la concesión, me suena que es alguien que tuvo relación con la política en Yaiza, pero no tiene nada que ver, de una empresa familiar. Pero los concesionarios han cerciorado de que cuando se le dio la concesión no se pidió esa declaración de impacto medioambiental, si se hizo con todos los trámites que se pedían o todos los requisitos exigidos, habidos y por haber, etcétera, etcétera, porque, hombre, si tú te puedes quejar de una concesión siempre y cuando no se dé como se tiene que dar, con todas las de la ley, con todos los requisitos medioambientales, pero si la concesión está dada en buena ley... No, por eso lo que están pidiendo es que le remitan todo digamos, en este caso, el trámite administrativo, como es el impacto ambiental. Porque pero ellos tienen representación, ¿no?, en la autoridad portuaria, ¿no? O aquí en Lanzarote, seguro que hay representación en la autoridad portuaria. Lo cierto es que lo que le han solicitado en esa, que hemos podido ver nosotros, en esa alegación, es precisamente el informe de impacto ambiental, y después razonan por qué creen que no es esa la mejor zona para colocar esa industria, que podrá ser en otra zona, pero no ahí, en la misma boca del muelle. Yo, tengo que reconocer que desconozco un poquito el tema, lo comentábamos la última vez que estuve presentando la tertulia, pero no me quedó del todo claro, porque no entiendo cuando hablan de a escasos metros de zonas de atraque, de los buques de pasajeros y del desembarque de cruceros. Hombre, a pocos metros no me parece, porque esta es la zona de las caletas. Pero ¿no? es la entrada del puerto. Esa es la entrada del puerto, está en la rotonda a la izquierda. A la izquierda. Sí. Ah, vale, se están refiriendo a como puerto entrando al puerto de los a la izquierda. Mármoles. Del puerto de los Mármoles, ahí para que lo entienda. Pero ¿y qué no está cerca? Y yo vuelvo a insistir, claro, que no pero entiendo vamos a muy ver, bien. También lo está, ahí hay un polígono industrial entre comillas. Sí, pero hombre, no es lo mismo un polígono industrial, que ellos, sobre todo el miedo que tienen, por lo que me han comentado a mí personalmente, es que si pone una machacadora de residuos de árido, sí, de árido, ¿no? Es decir, que traen escombros para reutilizar, pues lo tienen que machacar, lo tienen que tal, eso va a generar, con el viento que hay en Lanzarote, aparte de ruido, va a generar también polvo. Oye, ¿y qué diferencia hay entre esa machacadora que está pegada al muelle y 100 metros, 150 metros más o menos, en el que hay otra machacadora que fue la que se utilizó para hacer la circunvalación, y que yo sepa todavía sigue en funcionamiento? ¿Pero sigue funcionando todavía? Que yo sepa, creo que sí, y si no, estuvo funcionando para hacer la circunvalación. Sí, pero para eso fue un tema puntual que creo que necesitaba. Entonces esa no contaminaba, no hacía nada. Bueno, es lo que hay en este caso. Sin ponerme a favor o en contra, pero intento entender yo sinceramente, la reclamación, esto es mi opinión ya personal. Es decir, me tendría que convencer mucho que es la mejor zona para colocar a la entrada y salida de un puerto, que yo creo que el puerto tiene que tener su actividad propia, evidentemente. No, y que tenemos una carretera no apta, ¿no? Para ese... Pero yo creo que hay otra zona mejor para colocar un tipo pesado. de... Pero no era para traer escombros
a través de navegación marítima y también depositarlos ahí y tratarlos y después llevárselos y cosas de esas? Lo que sea, yo lo que considero que un Pues, puerto... ¿no que será lo mejor lo más cerca del puerto? No lo sé. Lo que creo es que un puerto del nivel que tenemos nosotros, a la entrada y salida no es la mejor zona. A lo mejor en otros puertos que tienen mucha más longitud y más zonas de servicio donde se pueden instalar este tipo de cosas, pero yo no creo que no sé, a lo mejor me equivoco, y en el puerto, puerto de Las Palmas, de la Luz de Las Palmas existe. Que si el informe de impacto medioambiental no se hizo y se dio la concesión, pues habrá que explicar por qué no se hizo. Si hay algún tipo de informe que diga que no es el sitio más idóneo, pues que también habrá que preguntar. Yo vuelvo a esto, estamos hablando del desconocimiento, especulando, pero a mí por lo menos no me vale solo los argumentos de los consignatarios. Lo que echo de menos yo es que la autoridad portuaria no haya aclarado una situación, porque estas cosas a lo mejor si se aclaran, pues mire... Pues y por ahí voy, porque precisamente los consignatarios, según tengo entendido, son los primeros, ¿no?, en decir, oye, no es el lugar apropiado o nos puede repercutir negativamente en nuestra propia actividad. Incluso hoy me dice que están recogiendo firmas los propios trabajadores del puerto, que no son solo los estibadores. Sí. Por eso que hay cierta unidad de profesionales vinculados a la actividad portuaria que están negándose, ¿no?, a este proyecto. Entonces, claro, ahí pues habrá un poco que prestar atención y sacar la lupa. Y luego también el Ayuntamiento de Arrecife, igual que ocurrió con el tema del CAT de inmigrantes, puede tener la última palabra. ¿Por qué? Porque el que da el permiso de la actividad, usted le puede dar la concesión, pero después tiene que solicitar al Ayuntamiento de Arrecife la actividad. Mucha gente se lo salta, pero eso es obligatorio y cobra sus tasas al Ayuntamiento. De hecho, uno de los problemas que tiene el campamento de los inmigrantes enfrente a la Policía Nacional, que no se puede usar, es porque efectivamente ya han solicitado finalmente la petición, pero todavía no han pagado la tasa, que es el 0,8 de la inversión, que creo que en este caso son unos 80.000 euros, creo que tienen que pagar el Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Arrecife. Pero aparte de eso, el puerto, el Ayuntamiento de Arrecife no tiene, en el tema de los inmigrantes del campamento, no tiene constancia de que Puerto le haya cedido esto al Ministerio del Interior. Eso es lo que comentamos antes. Claro, y si no sabe si eso es tiene la concesión, pues ¿por qué? Porque tengo entendido que ningún técnico de puerto firma esa... Pero que hemos saltado ahora de la machacadora a los inmigrantes. He vuelto para atrás. Pero lo que quiero decir es que aquí ahora el Ayuntamiento de Arrecife, igual que tuvo la posibilidad de paralizar la actividad del campamento, según me cuentan los consignatarios, también tiene la posibilidad, si considera que ese suelo no debe tener una actividad de industria pesada, también podría poner sus pegas, lo que quiero decir. Es que a mí me parece que este tipo de proyectos es un poco en la línea, mi argumento, de lo que explicaba antes Pedro, ¿no? Es fácil hacer una medición, una valoración sobre la idoneidad o no, ya no solo con el proyecto de impacto medioambiental, sino también pues con la volumetría del tráfico que va a generar en ese entorno, de dónde van a sacar esos residuos inertes con los que trabajar, si los tienen que traer de fuera o van a ser de la propia isla. Es decir, hay una serie de... una fórmula y una serie de elementos que la componen en las que se van resolviendo técnicamente, ¿no?, esas preguntas. Por lo tanto, yo creo que es que aquí lo que ha habido siempre ha sido como mucha desidia por parte de la Administración para coger el toro por los cuernos y liderar una decisión política en torno a este tipo de actividades comprometidas o polémicas, y en esta falta de iniciativa por parte del Ayuntamiento se cuelan por las voces de otros profesionales que no quieren a lo mejor esa competencia en ese entorno. Que un tema de este tipo de cosas que puede generar cierta polémica, no haya un traslado por parte de Luis Ibarra, que es el presidente de la autoridad portuaria, a la alcaldesa de Arrecife, le diga, mira, Astrid, vamos a hacer esto porque esto se puede hacer y tal, ¿qué te parece? Y ya Astrid le diga, mira, espérate un momento, voy a enterarme, voy a informarme bien, voy a hablar con los consignatarios, voy a hablar con la gente. Yo creo que también deja en evidencia que esta ambición que se ha tenido en todo momento, que se ha visto parada, yo no sé por qué, de separar el muelle de cruceros del muelle comercial, de mercancía o de industria pesada,
si se hubiera desarrollado ya todo este proyecto que va pegado al francés, pues a lo mejor sería menos polémico que lo que está haciéndolo actualmente, pero bueno. Bueno, por cierto, que ya se ha aprobado definitivamente, ha salido en el boletín oficial de Canarias, Pedro y Usoa, han salido ya los 95 millones que el gobierno de Canarias va a invertir, entre comillas, lo de va a invertir, por lo menos figura en el papel 95 millones, es uno de los presupuestos más grandes de la historia que en partidas insularizadas, en inversión, en obras, ha destinado el gobierno de Canarias a Lanzarote. Pero también les recuerdo, y no por chafar la buena noticia que nos quieren trasladar desde el gobierno de Canarias, es que el año pasado se dedicaron 84 millones, figuraba 84, y se invirtió algo menos de 45, es decir, menos del 50%. Hombre, nos damos otra vez con la pared de frente del grado de ejecución presupuestaria, ¿no? Pero no solo con el gobierno de Canarias, con el Cabildo de Lanzarote, con los 7 ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es el pan nuestro de cada día que desgraciadamente se proyecta o se prevé una serie de obras en muchas ocasiones, y porque estás hablando de las partidas nominadas, también les están las innominadas, etcétera, etcétera, que dejan a las claras que aquí hay un deber pendiente, y el de desarrollar todas esas partidas presupuestarias, todos esos proyectos que muchas veces pues se quedan pendientes año tras año. Por cierto, que si estos son los presupuestos más expansivos, más optimistas que podía haber sacado el gobierno de Canarias, si se llega a hacer los deberes y se sacan verdaderamente los proyectos que necesita esta isla, el eje norte-sur, el Palacio de Congreso, no con 300.000 euros, sino con lo que se necesita realmente. ¿Cuántos millones haría falta para desarrollar o para equiparar a Lanzarote al nivel de inversión que deberíamos tener o de la famosa deuda histórica? Pero bueno. Bueno, es lo que hay. Entre las obras, Usoa, no sé si has podido ver el documento. Muy por encima, pero bueno, mira, me llama la atención, y en esto estoy contenta, porque creo que es en lo único en lo que realmente Lanzarote puede sacar pecho de una manera continuista, que es en esto de los planes de cooperación municipal. Según este presupuesto del 2022, se va a invertir, de hecho, hasta casi 1 millón de euros más que en el 2021, y son 11 millones. Y eso está bien, porque los ayuntamientos sí tienen posiblemente a veces hasta más necesidad que el propio Cabildo Insular, y aprietan para que esos proyectos se puedan ejecutar, y se han hecho obras que son objetivables, es decir, la realidad tangible. Sí, sí. No esto de a lo mejor ir contabilizando aquí en este papel tan bonito que queda siempre y luego vemos que se lo lleva el viento. Y luego también muchísimo dinero para ese cambio energético, por el que está apostando políticamente el archipiélago desde hace tiempo, y que en el caso de Lanzarote pues, también hubo cierto liderazgo, por aquel entonces con la presidenta Manuela Armas, que quiso además que todo el tema de las energías renovables quedase bajo, digamos, el paraguas de lo público. Y aquí hay, a mí me parece, si se llega a conseguir, medidas muy interesantes en este camino. Bueno, entre algunas de las obras por poner, que yo estoy viendo ahora aquí, veo que el consultorio de Playa Honda tiene 120.000, también el consultorio local de Yaiza. Para los proyectos. Sí, lo que es obra y reforma de equipamiento, hay pues casi, no, en este caso hay cerca de 1 millón, no llega, pero quizás las obras más importantes son los 3 millones que hay en expropiaciones, porque claro, una de las cosas para hacer carretera es que hay que... ¿Cuál es el de expropiar? En de Laza el Toro. Aquí pone simplemente obra, expropiaciones, carretera, convenio, fomento. Después pone saneamiento y depuración y vertido de la Graciosa. Ponen 1 millón, eso es muy importante, sabes que ese es el proyecto que se quedó paralizado. Inacabado. Paralizado, eso se hizo en la época de Fernando Clavijo de Colisión Canaria, que se hizo por primera vez. Por emergencia. Por emergencia, efectivamente se gastó, si no me equivoco, en aquella época, pues no sé si fueron 1 millón y pico de euros, y se quedó después postergado ese proyecto, no se ha terminado. Sobre todo las conexiones, ¿no? Que claro, se hizo lo que es la red y ahora faltaba las conexiones, que es lo que ahora se hará. Para que ustedes lo entiendan, eso es importantísimo. Esto que leo aquí, a ver si tú me puedes resolver el enigma. Programa para combatir la despoblación en el medio rural municipal. Bueno, esas son las cosas que finalmente se encargará un estudio, un proyecto, alguien ganará dinero, que siempre es bueno, y luego ya se verá
qué es lo que se hace para evitar la despoblación. Pero estas cosas sí que no me sirven para animar a mucho. Como poco, es medio millón de euros. Sí, que no es poco, que no es poco. Bueno, pues van a comer muchas bocas. Pero en cualquier caso, yo creo que también hay un proyecto importante, la conexión LZ2 con la LZ3. Ahí estamos hablando de 2,5 millones de euros. La línea de conducción de Lanzarote 1 también 2 millones. En fin, hay obras muy interesantes si se acometen. Digo si se acometen porque muchas de ellas, por desgracia, y no es culpa del gobierno de Canarias, es más bien culpa de nosotros, de no haber hecho los ejercicios y de no haber presionado al gobierno de Canarias y a las consejerías correspondientes para que se hagan los proyectos. Muchos de ellos no tienen todavía proyectos. Muchas de estas obras que figuran ya la inversión. Tendría que mirar incluso la comparativa del año 2021, donde dice que se ha ejecutado menos del 40%, al 2022, que es lo que se prevé y lo que viene heredado de 2021, ¿no? En efecto, aquí está, el Lancelot Digital pueden consultarlo, tenemos el documento y se habla de todas las obras. Es verdad que hay una cantidad de obras impresionante, es verdad que la mayor parte son de 80, 100.000, 200.000 euros, pero son muchas las obras que yo nunca había visto en todo lo que llevo de periodismo. En este caso, ejerciendo como periodista, había visto una retahíla de obra tan grande, tan impresionante como la que ahora estoy viendo. Insisto, si se invirtiera esto sería magnífico para la isla Lanzarote, pero vamos a tener que esperar, por desgracia, Usoa, un añito para saber lo que se ha cumplido. Sí, bueno, es que no está la maquinaria engrasada convenientemente desde aquí, ¿no? Antes hablábamos de poner el foco sobre el origen de la inmigración en la otra orilla, y en el caso de que no llegue todos esos fondos y se inviertan, bueno, pues tiene también un origen, se llama Cabildo de Lanzarote, que no prepara los proyectos convenientemente en algunas materias importantes, y entonces desde aquí pues no tenemos esa capacidad de imantar esos dineros que sí parece el gobierno de Canarias dispuesto a transferir. Claro, Román Rodríguez, que es el que hace las cuentas, nos decía, hombre, Jorge, yo te pongo el dinero, ya ustedes después exijan a las diferentes consejerías que hagan las inversiones. Sí, claro, pero a mí mi madre también me decía que me daba una paga de 1.000 pesetas en aquel entonces y luego me ponía la lista de deberes, ¿no?, antes de conseguir ese dinero. Pues en el caso también del Gobierno de Canarias al Cabildo y a los ayuntamientos, el recordatorio siempre de necesita usted el proyecto, necesita usted cumplir con esta normativa, la adaptación de no sé cuánto. Pero después está la eterna discusión, si ponen menos dinero, pues realmente después todos nos quejamos, y a veces dicen, mira, es mejor que se figure, por lo menos se compromete ya para, si no lo hacemos este año, lo haremos el otro. Pero eso no deja de ser También hay partidas que van desapareciendo. Y otras desaparecen. Bueno, siempre dicen que este es del conservatorio. El conservatorio, no, perdón, el auditorio. El Palacio de Congreso. El Palacio de Congreso Auditorio de Arrecife es como el Guadiana, aparece y desaparece durante... Esta vez aparece, ahora aparece, pero no te preocupes que el próximo año desaparece. De todos modos, yo tengo entendido que eso es como absurdo que lo pongan porque hay un problema con el tema del suelo y de la regulación precisamente del entorno. Por parte del Cabildo en este mandato, por parte del Consejo de la República. Creo que está ya. Pues sería fundamental saber si eso está encaminado, porque si no, da igual. Por eso tiene que cambiar el proyecto, precisamente por lo que tú estás diciendo, Usoa. Tienen que cambiar el Pues proyecto. Entonces será ese dinero para cambiar el proyecto, ayer no para hacer la obra. Hoy tenemos imágenes, la rotonda de Uga, la falsa rotonda de Uga, por fin, 9 años después, se ha mejorado, ya prácticamente se ha terminado esa obra, que ya se puede pasear por ella. Se ha hecho una obra con cierto cariño, y hay que agradecer que por fin se haya hecho esta obra tanto tiempo, que era una vergüenza. Demandada. ¿No? Sí, demandada, y que era una vergüenza como estaba antes esta situación, y esto ha dado un cambio ahora mismo a la entrada primera hacia Uga, y creo que también llega... Y la otra dirección es a la Jeria. A la Jeria, efectivamente, y a la Jeria. Bueno, pues ya era hora. Pues de aquí, felicidades al Cabildo porque ha cumplido con su deber, que es hacer este tipo de obras que no se habían realizado en los últimos 9 años. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya está con nosotros el invitado de hoy, en este caso es Chedey Eugenio, concejal de Sanidad y Nuevas Tecnologías, además de ser el portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Desde hace 1 año y medio, buenas tardes, Chedey,
pues están gobernando. ¿Qué tal este mes y medio? ¿Cómo lo valoraría? Bueno, yo creo que todavía estamos en, como se diría en términos aeronáuticos, en el aterrizaje, ¿no? Un aterrizaje además en una pista complicada, la del Ayuntamiento de Arrecife, pero desde luego con muchas ganas, mucha ilusión, y yo creo que ya se empiezan a ver algunos frutos de este trabajo es verdad que corto, de mes y medio, pero bueno, ya hoy los compañeros ya visitaban obras que corresponden a su gestión, ya hemos visto cómo han cambiado ciertas cosas, cómo hemos cumplido ciertos compromisos, y aunque es verdad que un mes y medio es poco, pues bueno, yo creo que el balance es bastante positivo. ¿Y la empatía con, en este caso, con el grupo, con el otro grupo, en este caso el Partido Popular y Astrid Pérez? Bueno, yo creo que cuando uno está en un gobierno o está en la oposición, las relaciones personales tienen que quedar a un lado. Nunca han sido malas, y esa es la verdad, y así hay que decirlo, pero cuando se entra en el ayuntamiento se quita el bolso partidista y se coge el bolso de trabajar por la ciudadanía de Arrecife, y en eso debiéramos trabajar todos a una. La verdad que yo a veces he hecho en falta ese trabajo por parte de la oposición ahora, que nosotros sí hacíamos en la oposición, pero desde luego desde el grupo de gobierno trabajamos, nos hemos marcado unos objetivos, cada uno tenemos en nuestras áreas una serie de objetivos a corto y a medio plazo fijados, y a largo plazo, pues en el tiempo de mandato que queda, porque también hay que ser realistas con eso, desde luego seguir soñando con ese proyecto de ciudad que nosotros tenemos concebido para Arrecife y que no descartamos que en el futuro se ejecute, pero que hay que empezar a sentar los cimientos para que pueda ser así. Ahora dejo mi compañero, pero antes estábamos comentando aquí, me gustaría por lo menos conocer tu opinión, si tienes alguna opinión y tienes conocimiento de la noticia, y es que los consignatarios de Lanzarote y Fuerteventura, los empresarios consignatarios del puerto de Lanzarote y de Fuerteventura, han solicitado a la autoridad portuaria, han presentado una alegación para que aplace la concesión para la creación de una industria pesada a la entrada y salida del puerto de los Mármoles. No sé si tiene alguna noticia y si sabe si el ayuntamiento, porque creo que también el consignatario ya se han dirigido también a la alcaldesa para pedirle que se interese por el tema. Miren, hay una realidad. Yo no sé cuál es el motivo, pero sí veo cuáles son los resultados. Y cuando nos vamos a la gestión, en este caso del Partido Socialista en el ámbito del Estado, llámese Autoridad Portuaria, llámese Ministerio del Interior, quieren situarnos en la puerta de entrada del muelle de Arrecife, del puerto de Arrecife, un centro de internamiento de inmigrantes, una machacadora con lo que ello supone. No acaban de arreglarnos el paseo de cruceristas, no acaban de terminar las infraestructuras portuarias, se paraliza el proyecto de la piscina. ¿Cuál es el objetivo de que el puerto de Arrecife no avance? ¿Que hay intereses en el puerto de Las Palmas? ¿Es que hay otros intereses en puertos del Estado? ¿Por qué no se quiere dejar avanzar al puerto de Arrecife? Yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Arrecife, y en este caso desde luego mi grupo político lo tiene claro, tiene que empezar a alzar la voz. Ya está bien de ponerle la pierna encima a Arrecife. Que nos dejen avanzar y que nos dejen evolucionar. Que no vamos a ser el vertedero de otros puertos, que no vamos a ser el patito feo del Estado español, que vamos a ser lo que merecemos ser como una ciudad abierta al mar que somos. Y no vamos a permitir que se coloquen este tipo de industrias en una zona que es la puerta de entrada a nuestra ciudad. No queremos permitir que se coloque un centro de internamiento de inmigrantes en la entrada a nuestra ciudad. Oye, que no, que estos son competencias del Estado español y que tienen que buscar soluciones. ¿Dónde? ¿De qué forma? No lo sé, es su responsabilidad. Para eso se presentaron unas elecciones. Aquí, no. Estando de acuerdo contigo en que nos ponen la pierna encima cuando toman ese tipo de decisiones, que parece que no, que lo que hacen es perder calidad de vida, que no hacen que este municipio sea un municipio que tiene que ir avanzando en este siglo XXI. La otra pierna, desde mi punto de vista, la ponen y a lo mejor soy yo que estoy un poco pesimista, pero la clase política aquí en Lanzarote. No tienes que ir a Las Palmas, no tienes que ir a ningún sitio, ni al Estado español, para ver que esto no está avanzando. A mí, antes comentaste, Yedey, que ustedes han contribuido un poquito, y a lo mejor es por esperanza que tenía yo que esto ver mejorar mucho más a este grupo o al actual grupo de gobierno al que ustedes se incorporaron, pero ¿cuáles son las cosas que valoras tú que han ido avanzando desde hace un mes y medio hasta ahora? Porque yo de verdad, un poco decepcionado, lo digo, no veo que esto cambie, por lo menos de forma inmediata. Bueno, Pedro, yo que no soy de poner excusas, sino de aportar soluciones, sí digo, un mes y medio en la administración da para lo que da. Y especialmente en las áreas que cogimos o que nos toca gestionar, encontramos auténticos pufos, auténticas
cosas mal hechas. Y pongo un ejemplo, costó Dios y ayuda sacar adelante la cabalgata de Reyes. No había ningún procedimiento determinado, no había autorización municipal. Llegamos a deportes y nos encontramos las subvenciones deportivas en el mismo estado en el que estaban, es decir, en cero, con vuelta a empezar con retraso municipal. Haremos una visita la próxima semana al pabellón de Argana, pero aquello lleva 2 años y medio en los que no se ha hecho nada con el pabellón de Argana. La Casa de la Cultura en general, su actividad brillaba por su ausencia. Se ha reactivado ya en la Casa de la Cultura y empieza, creo que la próxima semana, la actividad en los barrios para llevarnos la cultura a los barrios. Cuando hablamos de policía, solo había que echar un vistazo a la aparición de la policía en la ciudad de Arrecife, y solo hay que echar un vistazo a ahora, con los mismos policías, cómo mejorando la gestión de los recursos, cómo cumpliendo con la obligación de pagarles las horas extras y estableciendo turnos extraordinarios. Tuvimos, por poner un ejemplo, los días de Reyes, hasta 6 patrullas en las noches de Navidad de Arrecife. Cuando antes costaba ver una, hemos llegado hasta 6, con los mismos efectivos. Estamos ya también, espero que en esta semana anunciemos la aprobación del presupuesto municipal, en el que llevamos trabajando a piñón 1 mes y medio para que Arrecife, por una vez, tenga un presupuesto en tiempo y forma, lo que toca en un ayuntamiento. Del cementerio, por poner un ejemplo, mejor no le cuento lo que nos hemos encontrado allí, porque es hasta grotesco en muchas ocasiones, y hemos empezado a poner... El cementerio lo heredaron de sus compañeros de gobierno. Da igual, si las cosas cuando están mal hay que arreglarlas, a mí me da igual quién las hiciera mal, pero hay que arreglarlas. Hombre, en el cementerio lo que se encuentra son muchos muertos, normalmente. Si yo le contara, y de verdad, como son temas tan escabrosos, a veces es mejor estarse callado, pero hemos encontrado auténticos desastres en determinadas áreas, en la gestión, en la forma de hacer la cosa, en los procedimientos, en no tener un programa de trabajo fijado para los próximos meses, y en eso estamos. Y no puedo compartir con usted que no se está notando. Yo creo que hay que... Pero yo acepto que se está notando, pero dime algo palpable, algo que digas tú, mira, se mejoró en esto. Pedro, lo he dicho, hemos reactivado la actividad cultural que, por ejemplo, no existía. Hemos reactivado la limpieza en los barrios, voy por áreas, en el tema de parques y jardines, hemos reactivado la limpieza que hacía 3 años que no se hacía en los parques de Los Alonso o de Las Salinas, por ejemplo. Se le puede preguntar a los vecinos de Los Alonso o de Las Salinas. En 1 mes y medio no nos ha dado tiempo a llegar a más barrios, pero 2 de 17 en 1 mes y medio yo creo que es bastante aceptable. Hemos incrementado la presencia policial en las calles con una diferencia abismal a lo que venía siendo hasta diciembre. En deportes hemos reactivado el tema de las subvenciones deportivas y hemos reactivado el tema de que las instalaciones deportivas estén a punto. Hoy mismo visitaban las obras, que no vamos a decir que eso es una cosa nuestra, es verdad que venía caminando atrás, del pabellón de Titerroe. Hemos reactivado el procedimiento para el pabellón de Argana para que por fin tomemos una decisión con respecto a ese pabellón y sus puertas puedan verse abiertas más pronto que tarde. En el área de festejos, pues ¿qué le voy a contar? Pasamos de no tener nada a celebrar con plenas garantías una cabalgata de Reyes en las Navidades de este año, en las que los niños pudieron disfrutar de las cabalgatas de Reyes después de 2 años en el que era más cómodo decir que se suspendían las cosas. Y si sigo por áreas, pues en actividades clasificadas se puede ver cómo ha mejorado la respuesta a los expedientes, y así podría seguir una tras otra, porque repito, a lo mejor, como nos pasa siempre, no estamos tan preocupados en vender lo que hacemos, sino en que se hagan las cosas. Usoa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Usoa? Vamos a ver, la primera pregunta, como es concejal de Sanidad, que nos lo comentaba antes, es si usted es partidario de mover el autocovid. Y además ahora me llama la atención porque hay unas vallas que se han instalado y que impiden de cierta manera el acceso cómodo, ¿no?, a este espacio tan necesario, según algunas voces, y que no se puede trasladar a otra zona porque sería perjudicial, ¿no?, para todo el proceso y el protocolo de detección de positivos. Me gustaría que comentara esto. Y también, antes hablábamos del dinero del Gobierno de Canarias del ejercicio 2022. Buenas noticias para Playa Honda, que iniciará su ambulatorio o centro de salud. Y en el caso de Argana es fundamental que ustedes no se vayan de vacío en este ejercicio. ¿Contarán con la complicidad del Ejecutivo Regional? 2 temas fundamentales desde el punto de vista de sanidad. Empiezo por lo último, porque creo que el otro tema es más polémico, pero bastante más sencillo de contestar, con respecto al centro de salud de Argana Alta. 9.000 cartillas que no tienen atención cercana al lugar en el que residen. El Ayuntamiento de Arrecife inició ya en este mandato, es verdad que bajo la gestión del anterior grupo de gobierno, la cesión del terreno. Pero es que el Gobierno de Canarias se ríe de los vecinos de Argana, se ríe de Arrecife.
ha vuelto a recoger una mísera partida de 500.000 euros para la redacción del proyecto, exactamente igual a la que recogió el año pasado y que no hizo nada con ella. Porque no hace falta que te pongan los terrenos a disposición para tú redactar el proyecto. Si sabes cuál es y cuánto miden, lo encargas a un arquitecto y empiezas a redactar el proyecto. Hemos enviado, creo que en el día de hoy, si no saldrá en el día de mañana, una solicitud al consejero de Sanidad para que venga al barrio de Argana, para que venga a conocer la realidad que están viviendo los vecinos y vecinas de Argana cada día, cuando tienen que desplazarse a su centro de salud en Titerroy, o incluso en muchas ocasiones están desviados a Valterra o a otro centro sanitario porque ya no caben todos en Titerroy. Y eso lo están viviendo los vecinos cuando hay un suelo disponible para hacer ese centro de salud, cuando tenemos probablemente más cartillas sanitarias que muchos municipios pequeños de Gran Canaria o de Tenerife que sí tienen su centro de salud o su ambulatorio. Y eso ya no es una petición al gobierno de Canarias, es una exigencia, que cumplan con sus obligaciones, que cumplan con sus deberes. Y yo espero que la contestación del consejero sea favorable y que en unos días lo tengamos visitando Argana para que vea qué está pasando en Argana, qué están sufriendo los vecinos de Argana, porque me parece que es uno de los temas más fundamentales que tiene esta ciudad. Y por cierto, pendiente. esa obra que estaba vinculada con estructuras modulares en el entorno, dentro del suelo del Hospital José Molina Orosa, y que también se dijo que podría funcionar de forma polivalente para atender de manera, digamos, urgente a estos vecinos a través de esas consultas de médicos de cabecera desde estas instalaciones, que van a contar con 6 millones de euros de inversión o más del gobierno regional. 15, o 15. Es el hospitalito COVID. ¿De esto sabe usted algo? ¿Tiene información? A mí, sinceramente, creo que ya está bien de tomaduras de pelo con los vecinos de Argana. Los vecinos de Argana no necesitan un nuevo parche, ni un edificio polivalente, ni que nos inventemos nuevos nombres. Necesitan y queremos un centro de salud para Argana, punto. No me traiga usted otra solución ni otra alternativa. Tráigame usted como consejero que es del gobierno de Canarias a esta población de 9.000 personas un centro de salud. Empiece la obra antes de que acabe el mandato, como se comprometió su presidente cuando estuvo en Lanzarote, nada más tomar posesión del cargo de presidente del gobierno de Canarias. Hágalo y déjese de historia. ¿Por qué? Miren, si me pregunta mi opinión sobre esa ampliación del hospital, tampoco toca. Lo que toca es que se empiece a planificar un gran hospital como merece Lanzarote. Y ese no es el sitio porque ya no cabe crecimiento más. Es decir, y en Lanzarote seguimos poniendo parches a las cosas y no adoptando soluciones definitivas para los problemas. Y miren, y para no eludir la respuesta del autocovid, lo que sí me parece gravísimo, gravísimo, es que se está haciendo política con la salud de la gente. Y a eso está jugando doña Noelia Umpierres del Partido Socialista. Una señora que no ha salido en toda la pandemia a hacer unas declaraciones sobre cómo iba el sistema sanitario en Lanzarote. Y ahora sale a hacer una guerra política contra el Ayuntamiento de Arrecife. Miren, se lo dije en todos los sitios donde he intervenido, que enseñe un papel donde el Ayuntamiento de Arrecife le haya pedido que desaloje el autocovid. No lo enseña porque no existe. Porque no existe. Porque lo que han habido son conversaciones lógicas para decir, oye, tienen ahí el servicio del autocovid, llegan las fechas del carnaval, ¿podemos buscar alternativas al autocovid o al carnaval para que las dos cosas sigan funcionando de buena forma? Porque creo que es lo razonable. ¿Han dado ustedes marcha atrás a la posibilidad de ubicarse pero es que no, en ese entorno sensible? Para dar marcha atrás tienes que haber dado marcha adelante. Y yo repito, están jugando a enfrentar a los colectivos y a las personas que les gusta el carnaval y que quieren disfrutar de la gente del carnaval con la gente que quiere disfrutar de la salud. Y no son cosas antagónicas, no son cosas que se enfrenten, son cosas que deben compatibilizarse. Y para eso le pagan el sueldo a esta señora. Para que podamos celebrar, para que podamos seguir viviendo en condiciones sanitarias adecuadas. Es decir, para que lo entienda la gente, porque mucha gente no sabe cuál es la polémica. La polémica es que al parecer desde Sanidad se dijo que usted, del Ayuntamiento de Arrecife, le había de alguna manera ordenado que se retirara el autocovid para los carnavales. ¿Dónde está el papel? Las administraciones públicas se comunican. Solamente lo que ha habido es una conversación. Las administraciones públicas se comunican a través de registro. ¿Dónde está el registro de entrada del Ayuntamiento de Arrecife dirigido al área de salud del Gobierno de Canarias? ¿O es que esta señora la llamó Carlos Espino un día por la mañana y le dijo llama y haz la gresca por la radio? Porque eso es lo que tiene toda la pinta. ¿Usted personalmente lo ha solicitado? ¿Tuvo esa conversación? Ni yo, ni mi compañera Encarna, ni creo que el Ayuntamiento en la figura de la alcaldesa, ni lo creo, sinceramente. Que oye, igual mañana aparece un escrito de la alcaldesa, pero por lo que a mí me transmiten es no. Pero miren, repito, ¿no es lo lógico que se trate de consensuar entre las dos administraciones qué hacemos en esa fecha con el autocovid y con el carnaval? Oye, a lo mejor la solución no es mover el autocovid, que el Cabildo de Lanzarote nos ofrezca alternativas para celebrar un carnaval con garantías.
¿Por qué el Cabildo de Lanzarote nunca contesta cuando le decimos que si se puede utilizar la ciudad deportiva o las aledaños de la ciudad deportiva para la celebración ir a del la ciudad carnaval? deportiva, que también eso, no sé cuándo te lo planteamos, pero que sí, no hace mucho se hizo el carnaval casi pegado al autocovid por motivos de acústica y no pasó absolutamente nada. Y tampoco pasaría absolutamente nada si la solución es mover las carpas del autocovid 100 metros más adelante. Es decir, no pasa nada. Lo que me parece gravísimo es que se esté tratando de buscar polémica con un tema vinculado a la salud. Con la salud no se juega, con la salud no se hace política. Con la salud lo que hay que hacer es trabajar para solucionar los problemas. Y miren, si tan preocupados están con los contagios, ¿por qué no tenemos un protocolo de atención a las personas que llegan en patera para cómo se tratan esos contagios? Si tan preocupado está el Partido Socialista con la extensión de la pandemia, vamos a hacer politiqueo, vamos a hacer demagogia, yo también sé jugar, como doña Loli Corujo y doña Noelia Unpierre. Por cierto, doña Loli Corujo llama por teléfono a una radio desde un pabellón con 5.000 personas en Fitur para decir que le parece un disparate que en Arrecife estemos planteándonos celebrar actos del carnaval con 1.000 personas. ¿Y la coherencia? Porque aquello es un pabellón cerrado. Nosotros estamos planteando eventos con mucho menor aforo en espacios abiertos y con distancia de seguridad. ¿O es que vamos a hacer política con todo? ¿Los carnavales se van a celebrar finalmente? Los carnavales se celebrarán si las circunstancias sanitarias lo permiten, igual que se celebró la cabalgata de Reyes y con plenas condiciones de seguridad. Cuando llegue el momento se volverá a determinar si estamos en condiciones, si no, si los colectivos aceptan seguir, si no. Pero hoy un concejal de turismo dijo que, creo que en alguna emisora local... ¿Pero cuál? ¿El de Yaiza? ¿El de Yaiza o el de Recife? Uno determinado o indeterminado. ¿Qué concejal de turismo? A ver, ¿cuál fue? Armando, ¿no? No lo sé, yo no escucho de esa Creo que era Armando, pero... yo no tampoco lo escuchaba, me lo han dicho. Bueno, pues entonces es el concejal del el Ayuntamiento concejal, el concejal de turismo, en este caso Armando Santana, creo que dijo que que había suspendido él el carnaval de día. Bueno, quien suspende no los actos es el ayuntamiento y en este caso por decreto de la alcaldía. Esto es así por una cuestión de la ley de bases de régimen local. Pero es verdad que en las reuniones lo que se ha determinado, a ver, cuando hablamos de celebración del carnaval, hay que valorar dentro de los actos del carnaval cuáles se pueden celebrar en condiciones de salud y cuáles no. Y una feria de la tapa donde la gente está comiendo, donde la gente está bebiendo y demás, no lo dice don Armando, lo dice el decreto. No se pueden celebrar ese tipo de eventos en el nivel en que estamos. Probablemente un coso carnavalero en las condiciones que lo conocemos a día de hoy tampoco. Pero ¿quién dice que no se pueda celebrar, por ejemplo, un concurso de murgas o una exhibición de batucada o una exhibición de comparsa cuando tienes lugares que te permiten hacerlo en condiciones de seguridad, con tus sillas marcadas, con tu 1,5 metros de seguridad, al aire libre, etcétera, etcétera? De eso estamos hablando. Lo que pasa es que aquí han habido quienes han corrido a jugar a ser, sinceramente, de demagogia sucia con este tema. Perdóname, que lo comentábamos también el otro día aquí en Tertulia, y yo creo que les ha faltado a ustedes esa capacidad de reacción anticipándose a esta circunstancia. Desde el momento en el que, incluso en Lanzarote Televisión, lo sabe Jorge, nos preocupamos por saber si iba a haber o no Carnestolendas y además en qué fechas. Ustedes dijeron, bueno, prudencia, lo estamos mirando, está habiendo reuniones internas, ¿no?, dentro del ayuntamiento para evaluar cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, dependiendo de la evaluación, como ha dicho usted, sanitaria de la pandemia. Pero una vez ya que salta la noticia, a ustedes les faltó en la avanzadilla explicar y definir qué tipo de fiestas querían, porque igual así también la población, pues este tipo de polémicas se da cuenta que están fabricadas y las desprecia, ¿no? Pero Usua, es que es pronto, en el mes de enero, definir, porque no sabemos qué circunstancias vamos a tener en el mes de marzo. Oye, porque hemos visto cómo se equivocan constantemente en los designios de cómo va a evolucionar la pandemia. Y estos mismos señores que hoy quieren montar la guerra entre el carnaval o la salud, pusieron el grito en el cielo cuando se decidió celebrar la cabalgata de Reyes de Arrecife, que era un disparate, que íbamos a contagiar a todo el mundo, que eso no podía ser, que estábamos jugando con la política antes que con la salud, etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que sea retrasar. Pero Jorge, ¿sabe lo que ha pasado con esto? Que la evolución de la pandemia en Arrecife con cabalgata ha sido exactamente la misma que en otros municipios donde la determinación fue no celebrar cabalgata. Es decir, no ha tenido ninguna incidencia en la pandemia. Y cuando llegue el momento, de momento lo que se ha decidido... demostrado que es todo al aire libre, prácticamente es mínimo los contagios, pero bueno. Cuando llegue el momento, porque de momento lo que se ha decidido es retrasar en 3 semanas la celebración de los actos, que no el día festivo, que es verdad que ha habido mucha confusión, especialmente en el colectivo docente, el calendario laboral se mantiene, el martes de carnaval como festivo es martes de carnaval.
los actos del carnaval. ¿Y potestad de los ayuntamientos? Bueno, ¿no? ese en concreto sí, creo que es un día de los que hay 3 que marca en el ámbito local, creo que es uno de los que se marca. De hecho, hay municipios que no lo celebran, creo. Como No, martes de carnaval porque cogen otro día. Pero de hecho, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife se va a aplazar hasta para el mes de, claro, entonces, de mayo, creo que es. En junio. En su momento se verá cómo está la evolución de la todavía pandemia. no se han planteado retrasarlo. No, estamos trabajando con las fechas de... Sí, 3 semanas. 3 semanas, sí. Estamos trabajando con las fechas de finales de marzo. Hombre, todos los indicadores de marzo, yo creo que ya todos los indicadores parece que a final de marzo el estado de la pandemia va a estar más controlado. Oye, que llegado a mitad de marzo vemos que no, pues habrá que volver a retrasar. Claro. Y yo no, no por pasa nada. Esas cosas no las decide Salud Pública. Yo por preguntar. Después ya ustedes celebran o no. Pero siguiendo los criterios de salud pública, ¿qué más hay que preguntar? Lo que hay que cumplir son los criterios y punto, los niveles de alerta. Déjame porque no me quiero olvidar de lo de que me ha gustado. En eso sí me ha gustado por lo menos tus declaraciones, porque me parecen valientes con respecto a la abolición o la supresión, el cancelar ya de una vez por todas esta tomadura de pelo a los ciudadanos de Titerroy, de Valterra y de las vírgenes, ¿no? Creo que son, ¿no? Las 3 áreas que se iban a restaurar de forma íntegra o por fases, pero de forma íntegra, y apostar, no sé si tienes esa capacidad o no dentro del grupo de gobierno, pero sí es lo que apuesta Coalición Canaria, de ir caso por caso, ¿no? Creo que es más o menos lo que planteaba, sí. Porque esto está siendo un fracaso total y absoluto, ha sido desde 2012 para esta parte, y sobre todo ha sido un atropello y una tomadura de pelo a los vecinos, por parte de todos. Pedro, desde luego, ha sido un despropósito de la administración en general, por la que han pasado todos los partidos políticos, el mío incluido. Pero un despropósito además, yo creo, con toda la buena intención del mundo. Se vio la herramienta de los ARUs, que funcionó en otros lugares. Miren, los ARUs, para que la gente nos entienda, son zonas que están en ruina completamente, el caso de las Chumberas en Santa Cruz de Tenerife, edificios que se estaban cayendo, desalojan a esos vecinos durante un tiempo, construyen edificios nuevos y les entregan sus pisos. No es el caso de Titerroy. Titerroy son manzanas en las que son viviendas independientes, en las que hay viviendas que están muy mal y en las que hay viviendas que están muy bien. Y para tú ejecutar un ARU necesitas el acuerdo de todos los vecinos, por lo menos de una manzana, de una zona homogénea. Desde el momento que en cada manzana tienes 1, 2, 3, 4, 10 viviendas que sus vecinos han gastado y han hecho una inversión en rehabilitarla, que tienen reforzado su cimentación, que han arreglado sus casas, cambiado sus ventanas, en algunos casos hay hasta terceras plantas, a esos vecinos no los vas a convencer de que dejen tirar su vivienda para hacer una nueva porque la suya está nueva. Entonces, 12 años dándole vueltas a la perdiz de si ahora prorrogo, ahora no prorrogo, y la realidad es que nunca ha habido lo más básico, que es un acuerdo de todos los afectados. Y sin eso lo que tienen que hacer es... Lo vengo diciendo yo desde hace ya muchos años, olvídense de este tema porque son los propios afectados los que no quieren, entre otras cosas porque también se les obligaba a poner una cantidad de dinero que ellos no estaban dispuestos a pero es que hay gente que está afectada y está fuera de sus casas. Sí, sí. Hay 4 vecinos que siguen desalojados. Hay que resolver los problemas de de eso, de las personas que realmente lo necesitan. Pero a lo que voy es, tiene que incorporarse en el plan de viviendas estatal una figura que permita la ayuda a los vecinos que lo necesitan, que necesitan rehabilitar sus viviendas. Y tiene el ayuntamiento que ponerse las pilas, y esto lo dije en las elecciones, lo dije en la oposición y lo repito en el gobierno y no me cansaré de hacerlo, para que se le paguen a esos vecinos que están desalojados por lo menos los alquileres de las casas de las que están, que desde el año 2017 fue Rafael Juan González, el concejal de Vivienda de Coalición Canaria, el último que firmó un pago de esas ayudas a esa gente. Esa gente está asumiendo de su bolsillo el alquiler de esas viviendas cuando fueron desalojados por el ayuntamiento, sí. Por cierto, en unos expedientes que no están del todo bien hechos. Porque esa es la realidad. Pues, Yeray, nos tenemos que ir ya porque hemos consumido nuestro tiempo, más de 20 minutos, pero muy rápida, y la respuesta muy rápida, sí, me están echando, ¿eh? Es que he venido a hablar de mi libro. No, a mí lo que siempre me ha preocupado, y sé que él es concejal de Nuevas Tecnologías, te parecerá una tontería, pero es las zonas wifi free en el casco urbano de Arrecife. Al menos no existen. Quiero preguntarle si tiene usted la idea de convertir esto, es decir, Arrecife, en una ciudad cosmopolita. En otras ciudades se hacen en zonas concretas, total, ¿no? En los parques, en zonas... Pero es que esto ya no es del siglo XXI, es del viejo siglo XX. Y lo saben perfectamente. Es fundamental para que una ciudad tenga de verdad disfrute de sus vecinos, disfrutando la ciudad, que tengan zonas wifi en las que poder conectarse. Hay un proyecto, el proyecto Arrecife Capital de la Reserva de la Biosfera, en la que se entablan una serie de parques urbanos y unos pequeños parques que se denominan biosquinas en los cruces de calle. Todos esos parques urbanos, todas esas biosquinas tienen que ir equipados, no solo en el centro, sino también en los barrios,
con redes wifi gratuitas que permitan que en ese punto confluya gente, que hayan pues pibes con su móvil haciendo vida en comunidad o social, personas mayores que con su móvil también puedan estar haciendo vida en comunidad, y que nos acerquemos ya no a la modernidad, sino a lo que está en el resto de ciudades del mundo. Gracias. Pues ya nos vemos. Y efectivamente lo que decía antes, y cambio radicalmente de sé, porque hay gente que nos siguen llamando, aquellas personas que han cogido el COVID y no se habían vacunado con la tercera y estaban en estos días para vacunarse, pues ya finalmente por fin ha ratificado el gobierno de España, y en este caso ya recomiendo lo que los inmunólogos, los mejores inmunólogos del mundo han dicho, que el que se ha infectado con COVID y ya tiene las 2 vacunas es como si tuviera una tercera, y por lo tanto no se aconseja la vacunación hasta los 5 o 6 meses después de haber sido infectado. Una buena noticia que daba también USOA y que muchos creíamos, pero por cuestión de lógica, que era lo justo. Eugenio, portavoz de Coalición Canaria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre por ofrecernos esta ventana a poder contar lo que estamos haciendo. Yo quería hablar un poco de los presupuestos en general del gobierno canario, que están presumiendo que nos destinan 95 millones, la mayor partida de toda la historia, pero es cierto que el año pasado destinaron 84 e invirtieron 41. Es decir, para Arrecife no hay ni un solo euro de nueva inversión, ni uno solo, cero. Todos son partidas que cogieron del año pasado y las pasaron para este, ni las ejecutaron el próximo año, ni probablemente pretenden ejecutarlas. Y lo que voy a preguntar, si usted cree de las que hay, que alguna se puede ejecutar, ¿tiene alguna buena noticia? Yo, cuando veo una partida de 500.000 euros para la redacción del Centro de Salud de Argana, por Dios, que contrate un arquitecto y que se ponga a trabajar, por lo menos eso. Es que ni eso fueron capaces de hacer el año pasado. ¿Los terrenos ya están cedidos totalmente, los terrenos? No, la cesión de los terrenos estaba pendiente de una modificación del planeamiento, se ha hecho la modificación del planeamiento, está en el tiempo de exposición pública y ahora hay que ceder los terrenos. Pero no es necesario, y que no engañen a la ciudadanía, que para redactar el proyecto esté concluido el expediente de cesión de los terrenos. Para adjudicar la obra sí, para contratar el proyecto no es necesario. Por lo dicho, mucha suerte. Y también suerte para Arrecife, que necesita, porque realmente todavía hay mucho por hacer. USOA, muchas gracias. Gracias a ti. También a don Pedro Martín, y nosotros mañana no es una amenaza, pero regresamos a la misma hora. Buenas tardes.